Esto es una pieza de ciencia ficción escrita por humanos. Así que, pónganse cómodos y comencemos. Un grupo de cazadoras ápice lo rastreó kilómetros y kilómetros, solo para encontrarlo preparando té. Si disfrutan de este canal, por favor, tómense un momento para comprobar si están suscritos. La sala de reuniones olía a metal quemado y a autoridad. Kira estaba en posición de descanso, mientras oficial al mando activaba la señal de vigilancia. La luz violeta de la pantalla hueca proyectaba sombras nítidas sobre su piel malva. 3 semanas. Ese era el tiempo que el humano llevaba suelto en el mundo de Cira antes de que alguien en el mando central se diera cuenta de que aún respiraba. Designación de amenaza ápice. Sujeto Jensen, dijo el comandante, con la voz áspera y chirriante de alguien que ha pasado demasiados años gritando órdenes. Expedición fallida hace 3 semanas. El equipo de recuperación fue eliminado. Desde entonces, se ha estado moviendo por los territorios Krot. Movimientos estratégicos, no una huida en pánico. Las orejas puntiagudas de Cira se inclinaron hacia adelante. Estratégico. La palabra significaba algo diferente viniendo de un humano. ¿Está armado?, preguntó Vex desde el flanco izquierdo, con su cuerpo de piel azul enroscado con una energía incansable. La rastreadora tenía trenzas plateadas que le corrían por la espalda, y sus ojos reflejaban la intensidad de alguien que vivía para la caza. El más rápido de la manada por un margen que hacía que los demás compitieran entre sí. Armamento mínimo, amplio conocimiento del terreno local que no debería tener. Continuó el comandante, lo que lo convierte en un buen candidato para tu ejercicio de supervivencia. Cázalo, elimínalo, úsalo como prueba de campo para los nuevos protocolos de combate. La piel malva oscura de Silene pareció oscurecerse aún más con satisfacción. Agarró su arnés táctico, su cuerpo musculoso moviéndose con la lentitud deliberada de algo que contiene una inmensa violencia. ¿Cuánto tiempo tenemos? 3 días después, enviaremos a los exterminadores. Fue una motivación. Kale lo reconoció como tal. El Imperio no solía ofrecer ventanas de caza de 3 días. Eso sugería que no estaban completamente seguros del nivel de amenaza humana, lo que significaba que la muerte se consideraba secundaria a la recopilación de inteligencia. El hecho de que quisieran eliminarlo específicamente y no extraerlo significaba algo más. Alguien en el alto mando no quería que hablara. Kira había sido criada para la precisión. Reconocía patrones. ¿Reglas de combate?, preguntó Toba, con su cuerpo sonrosado inclinado sobre la pantalla topográfica. Ella era la estratega de la manada, la que entendía cómo mover equipos a través de terrenos inimaginables. Trazó los territorios de Kak con un dedo afilado. Tiene las tierras altas en todo este sector. Si es estratégico, ya ha considerado 3 posibles rutas de extracción. Todo vale, dijo el comandante. Está por debajo del estatus de combatiente militar. Trátenlo como presa. Kira sintió un destello en sus ojos, una microexpresión que controló antes de que nadie la viera. Cazar era diferente de ser soldado. Cazar significaba que la caza era por rendimiento, no por supervivencia. Cazar significaba que matar debía ser entretenido. Estaba genéticamente programada para ser excelente matando. Toda su estructura celular había sido optimizada para ello. Su densidad se aumentó. Su recuperación muscular se aceleró. Sus instintos depredadores se refinaron a través de 12 generaciones de crianza selectiva. El Imperio la había creado a la perfección. Pero algo en el juego de palabras la perturbaba de una manera que su condicionamiento no le permitía expresar. «Partimos en 1 hora», dijo con su propio tono de voz. «Formación de manada estándar. Silene, tú te encargas de la seguridad de retaguardia. Vex, patrón de rastreo alfa. Toba, tú coordinas la logística del terreno. Nos movemos rápido e inteligentemente». El comandante asintió y volvió a su pantalla hueca. Retirado. La manada se dispersó y K se dirigió a la armería. A su alrededor, el centro de mando vibraba con la energía particular de un imperio construido sobre la certeza. Las cazadoras supremas. Eran certeza y forma de carne y hueso. No cuestionaron, no dudaron, no se preguntaron sobre la naturaleza de lo que cazaban. Simplemente se movieron por el mundo tal como se les había explicado. Hubo amenazas, y hubo eliminación de amenazas. Sin embargo, mientras aseguraba su táctica con el arnés, el color cuero oscuro de la sangre vieja ajustado a su estatura de 2,13 metros, Kalira se encontró abriendo la señal de vigilancia en su pantalla personal. La imagen del humano era granulada, capturada por un dron hacía 3 días. Era moreno y se movía por el denso bosque con la gracia económica que sugería entrenamiento militar.
Su firma térmica era extraña, más cálida en las extremidades de lo esperado, una especie de adaptación a los climas fríos. Llevaba una chaqueta táctica, rasgada en el hombro, y se movía como alguien que comprendía que lo estaban cazando. Pero en los breves momentos antes de que el dron lo perdiera entre las copas de los árboles, parecía sonreír. Cira nunca había cuestionado un orden en su vida funcional. La pregunta se formó en su mente de todos modos, inesperada y peligrosa. ¿De qué sonreía un humano rodeado de una civilización de depredadores ápice? 2 horas. Después, la manada se encontraba en el límite de los territorios KTH. El bosque se alzaba ante ellos en densas y verdes olas, con un dosel lo suficientemente denso como para bloquear la mayor parte de la vigilancia. La maleza estaba repleta de las antiguas soluciones de la evolución para la supervivencia. El aire era cálido y húmedo, y debajo, Kalira podía oler rastros de presa en el viento. Vex ladeó la cabeza y cerró los ojos al aspirar el aroma. Al abrirlos, había pura alegría en su expresión. Se fue al sureste, dijo Vex en voz baja hacía 3 horas, sin dejar de moverse, sin esconderse. K sintió que su instinto depredador se activaba, esa fría claridad que simplificaba el mundo en vectores y trayectorias. Se agazapó en el borde del bosque, con una mano con garras clavada en la tierra, y observó el rastro que solo su visión mejorada podía procesar por completo. El humano había dejado una señal, sutil pero deliberada, vegetación fragmentada que apuntaba directamente a la parte más densa del bosque, hacia un terreno que había tenido tiempo de estudiar, preparar y comprender de maneras que las cazadoras, que conocían estas tierras por instinto y tras décadas de entrenamiento, no deberían haber sorprendido. Él estaba esperando. De repente, eso quedó clarísimo. «Muévanse», ordenó Kira, y la manada se adentró en el bosque. Tras ellos, el centro de mando ya estaba enviando drones de vigilancia adicionales para rastrear su progreso. Delante, Jensen llevaba ya 3 horas de cacería que claramente esperaba, preparando algo que ninguno de ellos entendía aún. Y en el lapso entre la preparación y el encuentro, la geometría de todo estaba a punto de cambiar. El bosque consumía la distancia de maneras que el entrenamiento de Cira no había previsto. No la distancia física. Esa era manejable, incluso sencilla para criaturas diseñadas para perseguir a sus presas a través de extensiones continentales. Lo inesperado fue como el terreno parecía ir en contra del instinto. Como cada camino que la manada eligió naturalmente los obligó a tomar rutas más agotadoras que las que habría requerido una simple persecución. «Nos está haciendo daño», dijo Torva, con la piel sonrosada por el esfuerzo mientras gritaba desde atrás. «Mira el sendero. ¿Ves cómo se encausa? Está usando la topología del bosque para canalizar nuestros vectores de aproximación». Kali ya lo había notado. Lo que no había hecho fue expresarlo, y ahora veía cómo cambiaba la expresión de Vex. La piel azul del rastreador se oscurecía ligeramente con la intensidad de reconocer que algo no era habitual en la caza. «Los depredadores ápice no hacen estrategia», espetó Silene, pero su musculosa figura se estaba ralentizando ligeramente. La agresiva seguridad en su ritmo flaqueaba. «Corren, se esconden, mueren. No orquestan el terreno». «Él no es ápice», dijo Kalira en voz baja. «Es algo más». La afirmación quedó flotando en el aire a medida que avanzaban. El rastro de Jensen se volvió cada vez menos una huida y más una demostración. Llegaban a un claro donde podrían haber acortado distancia, pero una rama colocada deliberadamente mostraba que había tomado el camino más largo. Un arroyo que debería haber sido fácilmente vadeable había sido cruzado por una ruta que requería nadar. No porque fuera más difícil, pero porque se agotaría más rápido de lo que permitiría un simple cruce de ramales. A media tarde, Vex habló en voz baja desde su posición de rastreo. «Sabe que estamos aquí», dijo la rastreadora. «Ya no reacciona como una presa. Se está comparando con nosotros específicamente. Ha visto nuestros datos de velocidad, nuestros perfiles de resistencia, nuestras elecciones de terreno. Está haciendo cálculos». K sintió algo en el pecho, algo que no era una respuesta condicionada. Era curiosidad, una curiosidad peligrosa e inapropiada por un humano que se movía por su mundo como si los hubiera estudiado, como si entendiera no solo cómo huir, sino cómo elegirían perseguirlos. Coronaron una cresta mientras la luz de la tarde se volvía dorada a través del follaje. Bajo un valle que se extendía en tonos verdes y sombras, y allí, visible el tiempo justo para que Kalira fijara su posición, estaba Jensen. Caminaba, no corría. Caminaba con ese ritmo pausado que indicaba que sabía que lo habían visto, y lo permitía. Llevaba el pelo oscuro recogido.
Un rostro humano con rasgos que se leían como líneas limpias y cálidos ojos marrones cuando su visión mejorada lo captó a esa distancia. Llevaba la chaqueta táctica rota y se dirigía hacia un terreno más alto con la confianza que solía preceder a una emboscada. Formación de persecución, ordenó Kalira, y la manada avanzó con una aceleración depredadora. La persecución que siguió tuvo el ritmo de algo deliberadamente coreografiado. Jensen se mantuvo justo a la distancia suficiente para mantener la caza interesante, moviéndose por un terreno que obligaba a la manada a tomar decisiones que revelaban sus suposiciones. Cuando esperaban que buscara terreno elevado, se dirigía al lecho de un arroyo. Cuando predecían una posición defensiva, elegía terreno abierto. Cada decisión parecía calculada para mostrarles algo sobre su forma de pensar, como su condicionamiento los hacía predecibles. Al anochecer, los ojos violeta de Kira lo siguieron hasta un afloramiento rocoso. Podría haber recorrido la distancia fácilmente. Sus piernas tenían la fuerza explosiva para cerrar brechas que matarían a un humano en segundos. Pero algo la hizo contenerse, mantener a la manada a una distancia prudente, permitirle llegar al refugio rocoso y desaparecer en la sombra. «Nos está usando para encontrar fuentes de agua», observó Torva. Su despliegue táctico mostraba la relación espacial entre los movimientos de Jensen y los puntos de hidratación conocidos del territo. Si llega al oasis Krot mañana por la tarde, podría esconderse durante meses. Las cuevas de allí son profundas. «Entonces lo cortamos», dijo Silene, con violencia en su voz, la clase de anticipación que emanaba de generaciones de instinto depredador ingeniado. Pero Kalira observaba el afloramiento rocoso, intentando analizar lo que había percibido en ese momento cuando Jensen la miró. Reconocimiento tal vez, o algo parecido. En su entrenamiento, nunca le habían enseñado a reconocer la humanidad y la presa. El condicionamiento había sido específico. Otras especies eran herramientas u obstáculos. La complejidad no formaba parte de la ecuación. Este humano estaba haciendo que la complejidad fuera inevitable. «Acampamos aquí», dijo Kali. «Vex mantiene el rastreo de olores. Toba rota el equipo de vigilancia. Silene, la seguridad perimetral». La noche era cálida y densa de bioluminiscencia. Pequeñas criaturas en el dosel creaban una suave luz pulsante. Kalira se situó en el límite del campamento, observando la dirección en la que se había ido Jensen. A su alrededor, la manada se acomodó en el descanso de los depredadores, esa fina capa de conciencia que permitía a las criaturas ápice dormir mientras permanecían preparadas para la acción. Pero Kalira no durmió. En cambio, descubrió que su visión mejorada rastreaba la oscuridad. Y en esa oscuridad, se dio cuenta de algo que su condicionamiento no podía entender. Estaba comparando las decisiones estratégicas de Jensen no con su éxito o fracaso como obstáculos, sino con la mente detrás de ellas. El tipo de mente que observaba a criaturas diseñadas para la violencia y decidía que la respuesta era mostrarles una forma diferente de pensar. Al amanecer, un despertar lento y húmedo convirtió el bosque en una sauna. Vex se movió a su posición y confirmó lo que Kalira ya había entendido. «Sigue dirigiéndose al oasis», dijo la rastreadora, «pero también está dejando huecos en el tiempo. No intenta perdernos. Está esperando». «¿Qué?», preguntó Silene. Kyra ya lo sabía. Jensen esperaba demostrar algo, y su cerebro, diseñado para un solo propósito, comenzaba a comprender que podría estar a punto de presenciar lo que los humanos eran en realidad cuando no eran presas aterrorizadas. Para el segundo día, el patrón se volvió innegable. Jensen se movía con la precisión que sugería que había dominado este territorio mucho antes de la llegada de la manada. Había colocado alijos de suministros, agua y vegetación rica en calorías en puntos donde el equipo de Kalos necesitaría naturalmente, obligándolos a afrontar la realidad de que él estaba asegurando su persecución continua incluso mientras se mantenía fuera de su alcance. «No nos está cazando», dijo Torva en voz baja mientras se acercaban al tercer alijo, encontrando suministros organizados con meticuloso cuidado. «Somos nosotros los que estamos siendo cazados». La afirmación era herética. Las cazadoras supremas no experimentaban la inversión de la dinámica depredador-presa. Toda su estructura genética se basaba en la suposición de dominio. Sin embargo, aquí, en el bosque húmedo donde Jensen dejaba señales de su presencia y su superioridad estratégica, la inversión se estaba volviendo difícil de ignorar. Kira sintió un destello en sus ojos violetas, microexpresiones que su entrenamiento solía bloquear antes de pensamiento consciente. Cuando miró a Silene, la cazadora de piel oscura ya estaba erizada de frustración, incapaz de descargarse.
Está jugando con nosotros, dijo Silene, con su musculoso cuerpo rígido por la necesidad de violencia. Déjame acortar la distancia. Déjame terminar con esto. No, la orden vino de Kira sin una decisión consciente. Continuamos según lo planeado. ¿Cuál era el plan exactamente? Kawai empezaba a sospechar que Hansen también había anticipado esa pregunta. El terreno evolucionaba a medida que se adentraban. Cruzaron un bosque más denso y luego un sistema de cañones que los obligó a formar en fila india. Fue durante este pasaje, un tramo de piedra que se estrechaba hasta apenas ser más ancho que los hombros de una cazadora de ápice, que Kira lo vio con claridad por primera vez. Hansen estaba de pie en un afloramiento sobre ellos, recortado contra la luz de la tarde, observándolos navegar por el estrecho pasaje con una calma depredadora. No iba armado más que con un cuchillo de supervivencia básico. Llevaba su chaqueta rota desabrochada, revelando la clase de musculatura esbelta que sugería durabilidad humana en lugar de fuerza artificial. Y su expresión, cuando Kira lo miró a los ojos a través de 50 yardas de vacío, contenía algo que hizo que sus instintos depredadores gritaran de confusión. Reconocimiento, sí, pero algo más. Comprensión tal vez o algo que podría haber sido respeto. Entonces Vexiseo, su cuerpo de trenza azul tenso con agresión reprimida. Kalira tomó su decisión. En lugar de ordenar a la manada que convergiera, comenzó a moverse más rápido, deliberadamente, dejando que su velocidad mejorada se manifestara. Era un desafío, una invitación para que Hansen corriera para demostrar que la persecución seguía en juego. Corrió. Lo que siguió fue la persecución más intensa que Kalira había experimentado en su vida funcional. Hansen se movía con una velocidad que no era la estándar humana. Había hecho algo con su fisiología, mejorado su procesamiento de oxígeno o entrenado su cuerpo para operar a frecuencias a las que la mayoría de los humanos no podían acceder. No igualó la aceleración de la cazadora, pero mantuvo la distancia con la que parecía una precisión casual, como si tuviera un cálculo mental que determinaba la velocidad exacta a la que la manada seguiría avanzando sin alcanzarlo. Chilira se encontró presionando con más fuerza, adelantándose a los demás, acortando distancias gracias a su superioridad genética. Su cuerpo de 2 metros cubría terreno que debería haber sido imposible para la humana más pequeña. Sus piernas bombeaban con la potencia explosiva que había sido diseñada en su esqueleto y musculatura. Pero Hansen anticipó su ángulo de aproximación. Giró bruscamente a la izquierda a través de una arboleda que obligó a Kira a ajustar su trayectoria. Y en ese momento de ajuste, ella comprendió. Esto era lo que les había estado enseñando. No que los humanos pudieran ganar. Eso era un absurdo biológico. Sino que los humanos podían pensar, predecir, usar la estrategia de maneras que hacían que el dominio físico fuera incompleto. Les estaba mostrando su propia previsibilidad. Para cuando el sol comenzó a descender, tanto K como Hansen respiraban con dificultad, manteniendo una distancia de 30 yardas que parecía deliberadamente elegida. La manada se había rezagado. Torva gestionaba la logística del terreno. Silene mantenía la agresividad a pesar de su creciente frustración. Vex lo seguía con una expresión que había pasado de la pura alegría de cazar a algo más contemplativo. Al anochecer, Hansen aminoró el paso y Kalira lo siguió. Avanzaron en paralelo durante un tramo. Depredador y presa se enfrascaron en algo que había dejado de ser una simple competencia hace una hora. Hace tiempo. ¿Por qué permites esto?, gritó Kalira, con la voz de baja frecuencia que su especie usaba para la comunicación a larga distancia. Hansen no respondió de inmediato. Mantuvo el ritmo, con el cabello oscuro aún recogido, el sudor visible en la calidez humana de su piel. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila. «Porque puedes ser más de lo que fuiste creado para ser», dijo. «Eso es lo que intento mostrarte». Kalira sintió que algo se fracturaba en su interior, una suposición estructural sobre la naturaleza del cazador y el cazado. Sus ojos violetas lo siguieron mientras aceleraba repentinamente, adentrándose más en el bosque que se oscurecía. Y esta vez, Kalira lo dejó ir sin presionarlo. La manada se instaló esa noche en un claro que Hansen claramente había explorado días antes. Había un manantial de agua dulce, terreno elevado para mayor seguridad, vegetación que les proporcionaba refugio natural. Era casi como si Hansen hubiera preparado este espacio específicamente para ellos. Cuando Silene formuló la pregunta, Kalira se quedó pensando. Había un dejo de miedo en su voz. ¿Y si nos está guiando hacia algo?, preguntó la cazadora de piel oscura. ¿Y si la verdadera trampa está más adelante? Kalira miró hacia la oscuridad, hacia donde se había ido Hansen, y comprendió la verdad.
Ya no quería atraparlo para eliminarlo. Quería comprenderlo. Quería saber qué clase de mente observaba a los depredadores y no veía obstáculos, sino potencial para algo diferente. Esa comprensión era más peligrosa que cualquier cosa que Jensen pudiera orquestar. La mañana del tercer día, Vex informó de algo que cambió por completo la geometría de la cacería. No se mueve, dijo la rastreadora, con la piel azul enrojecida por el esfuerzo de seguirlo a través del denso bosque. Se asentó a unos 2 km al noreste y está preparando algo. Kira conocía ese tono. Vex lo usaba cuando algo se salía de los patrones de caza habituales. Un humano no se detenía a prepararse a menos que estuviera muriendo o planeando. Jensen había demostrado que no era de los que mueren pasivamente. ¿El oasis? Preguntó Kira, revisando su equipo táctico más por costumbre que por necesidad. No, algo más. Hay humo. Fuego controlado. Está haciendo señales. Silene ya se estaba poniendo de pie, con su musculosa figura tensa por la anticipación. Entonces atacaremos mientras esté vulnerable. La piel rosada de Torva se intensificó al considerarlo. Podría ser una trampa, una posición controlada donde acumula sus ventajas. O bien, dijo Vex en voz baja, sus ojos de rastreadora vieron algo que los demás no pudieron procesar. Es una invitación. Kaya se estaba moviendo, y la manada se formó detrás de ella. La distancia de 2 kilómetros se redujo en menos de 20 minutos. Piernas de cazadora ápice cubriendo terreno que debería haber sido difícil a zancadas simples. A medida que se acercaban, el bosque comenzó a aclararse, abriéndose en un claro que albergaba un pequeño asentamiento. Estructuras desgastadas, construidas con materiales recuperados, organizadas alrededor de una zona central donde se elevaba el humo de un fuego cuidadosamente controlado. Y allí, atendiendo a algo cerca del fuego, estaba Jensen. Levantó la vista cuando salieron del bosque, y no corrió, no buscó armas, no adoptó una postura depredadora. En cambio, sonrió, con esa misma expresión genuina que Kira había vislumbrado en las imágenes de vigilancia, y señaló algo en lo que estaba trabajando. ¿Alguien quiere azúcar?, preguntó simplemente. Los ojos violetas de Kira procesaron lo que había hecho. Había construido un asentamiento. Durante las 3 semanas que sobrevivió en su mundo, con recursos que no deberían haber estado disponibles, había construido refugio y preparado provisiones. Y ahora, en el momento en que su manada lo había acorralado, cuando la caza había llegado a su conclusión lógica, estaba preparando algo que cambió por completo el contexto de la persecución. Té. Estaba preparando té. Ella podía ver el escenario. Un recipiente calentado al fuego, hojas sueltas en una taza, agua calentándose con la precisión que sugería un ritual humano. El azúcar que señaló estaba cristalizado a partir de un producto local. Y de repente, Kira comprendió. Jensen había pasado 3 semanas no solo sobreviviendo, sino aprendiendo. Aprendiendo que crecía en este mundo, que se podía cultivar, que sabores existían más allá de las raciones militares y la nutrición artificial. Había estado creando infraestructura para Consuelo en un lugar que solo había conocido el combate. Esto es un insulto, dijo Silene, pero su voz denotaba incertidumbre. La cazadora de piel oscura miraba a Jensen con una expresión atrapada entre el instinto depredador y algo para lo que su condicionamiento no tenía marco. Un humano burlándose de nuestra casa. No, dijo Jensen, y su voz no denotaba burla alguna. Estoy demostrando algo. Me has estado persiguiendo por tu propio territorio, usando todas sus ventajas genéticas, tu velocidad, tu fuerza, tu condicionamiento. Y no pudiste atraparme porque te superé en inteligencia. No porque sea físicamente superior. No lo soy, sino porque el pensamiento estratégico es algo que tu especie no incorporó en tus protocolos de mejora. Sirvióte en una taza que claramente había fabricado con cerámica recuperada. Y el aroma que emanaba hizo que los sentidos mejorados de Kira procesaran algo que su cuerpo no estaba diseñado para experimentar. Consuelo, hospitalidad, el aroma de un ritual humano. Sabía que me estaba siguiendo desde el primer momento, continuó Jensen, moviéndote con la misma gracia económica que Sir había estado rastreando durante días. Te dejé, porque esto es lo que quería mostrarte, que los humanos no son presas débiles. Solo estamos pensando en dimensiones que tu imperio no ha decidido diseñar en ti. Kalira sintió que algo sucedía en su interior. Una cascada de revelaciones que su condicionamiento había sido diseñado para prevenir. Miraba a Jensen y, en lugar de ver un objetivo, vio a un humano que se había dejado cazar deliberadamente para poder enseñarle algo sobre la naturaleza misma de la depredación. Tú nos dejaste aquí, dijo en voz baja.
Tú elegiste cuándo, dónde y cómo sería esta reunión. Sí, se sirvió otra taza. Porque quería que entendieras que la casa siempre estuvo bajo mi control, no el tuyo. No porque los humanos seamos superiores, sino porque la estrategia cambia la ecuación de maneras que la mejora física no puede explicar. Silene dio un paso al frente y Kira levantó una mano sin mirarla. La cazadora de piel oscura se detuvo, frustrada y confundida, atrapada entre su instinto genético de Eliminari, la inaudita vacilación de su líder. Kalira caminó hacia Jensen, no en postura de ataque, sino con otra actitud, como se mueve una criatura cuando se encuentra con algo para lo que no tiene lenguaje. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué no esconderse? ¿Por qué traernos aquí? ¿Por qué enseñarnos? Los ojos marrones de Jensen se clavaron en los de ella, y cuando habló, su voz tenía una fuerza que hizo que todo lo demás se desvaneciera. Porque vi inteligencia en ti, dijo. Inteligencia real, no solo instinto depredador. Te vi cuestionando, analizando, comprendiendo que algo fallaba en el patrón. Así que te traje aquí para mostrarte lo que podría ser si decidieras pensar más allá de lo que tu imperio te diseñó para hacer. Le ofreció la taza de té y Kalira la aceptó. El gesto fue tan simple, tan profundamente humano que debería haberlo sentido como debilidad. En cambio, sosteniendo la taza, sintiendo su calor, oliendo la dulzura del azúcar que él había incorporado, Kalira sintió que algo se activaba en su mente, algo que había estado latente desde su creación. Elección. Por primera vez en su vida funcional, estaba eligiendo algo que no estaba dictado por el condicionamiento. Bebió. El té era complejo, amargo y dulce, cálido y reconfortante. Sabía a algo que toma tiempo crear, a cuidado, a la antítesis de todo lo que el imperio la había creado para ser. Esto es insurrección, susurró Vex, pero sus ojos azules reflejaban asombro en lugar de alarma. No, dijo Jensen, observando a beber. Esto es solo té, pero representa algo, que hay más de una forma de estar vivo, que la fuerza puede incluir la suavidad, que cazar no tiene por qué significar matar, que comprender a tu oponente puede ser más poderoso que abrumarlo. Miró a las otras cazadoras. Su mirada, finalmente se posó en la frustrada oscuridad de Silene. Fuisteis hechas para hacer armas, dijo simplemente, pero sois capaces de ser mucho más. Eso es lo que he estado intentando mostraros. Kalira bajó la taza y sus ojos violetas encontraron los de Jensen con una claridad que no tenía nada que ver con su mirada depredadora. La mejora y todo lo relacionado con el despertar de algo dentro de ella que siempre había estado ahí, esperando a que alguien lo viera. La cacería había terminado, pero algo mucho más peligroso para el imperio, para su condicionamiento, para todo lo que había sido diseñada para hacer, apenas comenzaba. El asentamiento que Jensen había construido era más pequeño de lo que Sira había procesado inicialmente. 3 estructuras, una para refugio, otra para almacenamiento de equipo y, sorprendentemente, una para cultivo. Había creado un jardín en medio de un territorio militar que, de alguna manera, había establecido la biodiversidad en un lugar diseñado para la eficiencia en el combate. Las plantas crecían en hileras organizadas, enredaderas fijadoras de nitrógeno entrelazadas con hierbas aromáticas que la especie de Kira nunca había considerado para nada más allá de la nutrición básica. La gestión del agua es el desafío, explicó Jensen, guiando a Kira por el sistema de cultivo que había construido con materiales recuperados e ingeniería local. Sus manos se movían con precisión mientras señalaba el colector y el sistema de goteo. El ciclo del agua de este mundo es diferente al de los planetas humanos estándar, pero las plantas se adaptan. Sus ojos seguían sus movimientos más que los detalles técnicos. Ella procesaba la evidencia del pensamiento humano, no del tipo de depredador que calculaba trayectoria y velocidad, sino del que observaba sistemas y se preguntaba cómo crear en lugar de destruir. Su cabello oscuro le caía ligeramente sobre la cara mientras se inclinaba para comprobar la composición del suelo, y ella notó, con una precisión que debería haber estado reservada para la evaluación táctica, la forma en que su cuerpo se movía con gracia y economía, incluso en la quietud. Esto llevó semanas, dijo ella, sin una pregunta. 3 semanas, confirmó Jensen. Aterricé en los restos de la nave de expedición. Encontré las coordenadas de tu asentamiento entre los escombros y decidí que si quería sobrevivir, bien podría demostrar que los humanos ofrecen algo más que una amenaza militar. Planea ser cazado. Kira se sentó al borde de los lechos de cultivo. Su figura de 2,13 metros empequeñecía el espacio. Querías que te persiguieran. Yo quería ser comprendido, dijo Jensen. Y cuando la miró,
Sus ojos marrones reflejaban algo que hizo que sus instintos depredadores se activaran de formas completamente nuevas. Hay una diferencia. Tras ellos, el resto de la manada comenzaba a aceptar la hospitalidad que Jensen ofrecía. Vex estaba sentada con una taza de té. Su piel azul reflejaba la luz del fuego mientras procesaba lo que beber algo innecesario, algo diseñado exclusivamente para el placer, significaba sobre la naturaleza de la existencia. Torvo examinaba su sistema de gestión del agua con la mente analítica que la convertía en la estratega de la manada, y K pudo ver el momento en que lo reconoció. Un humano había diseñado algo funcionalmente superior a la conservación del agua imperial. Pero Silene permanecía en el límite del asentamiento, con sus músculos oscuros tensos, observando la escena con una expresión atrapada entre la obligación profesional y la disonancia cognitiva. «Esto sigue siendo traición», dijo Silene, con la voz áspera del condicionamiento, intentando superar la duda. «El mando espera nuestro informe. Se suponía que el humano debía ser eliminado». «El mando», dijo Jensen con calma, manteniendo contacto visual con Kale, «te está utilizando para eliminar una amenaza que en realidad no representas. Te están utilizando porque no puedes cuestionar, no puedes negarte, no puedes elegir alternativas. Al menos no podías hasta ahora». Kalira se puso de pie, sus ojos violetas moviéndose entre Jensen y Silene. La manada se estaba fracturando, no en rebelión, sino en cuestionamiento. Y cuestionamiento era el primer paso hacia algo que el Imperio nunca había querido que experimentara. «Hemos vuelto al mando», dijo Kira, y la expresión de Silene se endureció con satisfacción. «Informamos que Jensen fue eliminado. Proporcionamos pruebas de la destrucción del asentamiento. Completamos nuestra misión», dijo Toba en voz baja, comprendiendo de inmediato. «Mientes. Estoy eligiendo», corrigió Kira. «Hay una diferencia. Se necesitaron 3 horas para preparar las pruebas falsas y destruir lo suficiente del asentamiento como para que la documentación visual fuera satisfactoria. Jensen trabajó junto a ellos, desmantelando el jardín que había construido con precisión metódica, y Kira lo observó con la convicción de que estaba realizando un acto de fe, destruyendo su propio trabajo para protegerlos, para protegerla a ella. Cuando el trabajo estuvo terminado, el fuego quemó todo lo que pudiera demostrar la ocupación. Jensen la llevó aparte. Se quedaron fuera del perímetro del asentamiento, donde el bosque creaba un límite entre el espacio construido y el mundo salvaje que se extendía más allá. «Vendrán a por ti cuando». «Date cuenta», dijo Jensen, «esto no durará mucho, 1 mes, tal vez. Inteligencia reconstruirá las inconsistencias». «Lo sé», dijo Sira. Sus ojos violetas procesaron su rostro con una intensidad puramente biológica. Podía ver las microexpresiones, la tensión en su mandíbula, la ligera dilatación de sus pupilas, el aumento apenas perceptible de su temperatura corporal. Los humanos dicen que sus sentidos depredadores lo interpretaron como estrés y algo más que ella comenzaba a reconocer. «Atracción». «¿Por qué?», preguntó Jensen. «¿Por qué protegerme cuando toda tu existencia está diseñada para la lealtad al Imperio?» Kira se acercó, acortando la distancia de una manera que no tenía nada que ver con la agresión depredadora. «Porque me mostraste que podía elegir, porque me miraste y viste inteligencia en lugar de un arma. Porque…» Se detuvo, incapaz de encontrar palabras para lo que estaba sucediendo en su pecho. Su condicionamiento no tenía marco para esto. La forma en que su corazón se había acelerado, la sensación de tirantez en su piel, la forma en que todo su sistema nervioso reaccionaba a la proximidad de alguien que su especie debería haber visto como una presa. Jensen levantó una mano, sus cálidos ojos marrones escrutando los de ella, y le tocó el rostro. Sus dedos estaban callosos por 3 semanas de trabajo de supervivencia, calientes por el fuego, y el contacto hizo que los instintos depredadores de K se desbordaran con una respuesta que nada tenía que ver con el combate. «Porque me estoy enamorando de un humano que intentó matarme». Terminó y la declaración quedó suspendida en el aire como una confesión. La expresión de Jensen se transformó en algo similar a la de ella. Un reconocimiento de límites cruzados, de decisiones irrevocables, de un futuro repentinamente incierto, aterrador y absolutamente necesario. La besó y Kalira descubrió que el dominio físico no significaba nada cuando lo que ella buscaba no era conquista, sino conexión. Su fuerza mejorada podría haberlo destrozado y, en cambio, se encontró temblando con el esfuerzo de la delicadeza de aprender a sostener algo preciado sin destruirlo. Cuando se separaron, el momento tuvo un peso que eclipsó todo lo que el Imperio le había enseñado sobre poder. «Esto lo cambia todo», dijo Kira. «Lo sé»,
respondió Jensen. Por eso lo hice. El regreso al centro de mando fue un engaño orquestado. Cira y su manada proporcionaron evidencia de la amenaza eliminada, la destrucción documentada del asentamiento y datos psicológicos confirmados que sugerían a un humano solitario incapaz de trabajar en grupo. Organización. Todo comprobado. La historia se sostuvo. El mando aceptó el informe con la satisfacción irrevocable de seres acostumbrados a la obediencia. Lo que el mando no comprendió fue que Kira planeaba simultáneamente la resistencia. 3 días después de presentar el informe falso, solicitó alojamiento extendido con el pretexto de documentar los datos del ejercicio de supervivencia. La burocracia imperial fue eficiente, pero no intuitiva. Procesaron su solicitud sin cuestionar que un líder de manada necesitaría privacidad para presentar un análisis táctico exhaustivo. No tenían la estructura para comprender que ella estaba usando esa privacidad para establecer protocolos de comunicación seguros con Jensen. El asentamiento se convirtió en secreto. El conocimiento de su existencia se convirtió en un punto de contacto peligroso que consumió los pensamientos de Kalira con la intensidad de un enfoque depredador redefinido. ¿Por qué tu imperio nos creó así?, le preguntó la quinta noche después de su regreso. Estaban en la zona de cultivo, expandiendo los jardines que Jensen había comenzado a reconstruir. Su figura de 2 metros estaba inclinada sobre las plántulas. Su piel malva era visible bajo la doble capa de la noche. Lunas. El mundo de Kalira ofrecía cuerpos celestes duales, y creaban sombras que hacían que ese momento se sintiera desconectado de la realidad diurna, donde se movía a través de comando como si no hubiera cometido ya una traición. Jensen estaba plantando algo. Había traído semillas de la expedición accidentada, material genético de mundos que los humanos habían colonizado. Intentaba crear algo que nunca había existido en el mundo de Kalira, una ecología híbrida que fusionara la biología humana y alienígena. Miedo, dijo simplemente. Tu imperio observa especies como los humanos, ve que pensamos de manera compleja, tomamos decisiones impredecibles y decide que la respuesta es crear supersoldados que no puedan cuestionar lo que se les ordena hacer. Te hicieron perfecto para seguir órdenes porque les aterraba lo que sería si pudieras elegir tu propio camino. ¿No somos superiores?, preguntó Kira. No era actitud defensiva. Era confusión genuina, la que surge al desmantelar sistemáticamente todas tus suposiciones. Somos más fuertes, más rápidos, diseñados para la máxima letalidad. ¿En cuanto a para qué te diseñó el imperio? Sí, dijo Jensen, sentándose sobre sus talones, con su cabello oscuro cayéndole sobre la frente mientras la miraba. Pero la superioridad depende del contexto. Eres superior en la violencia. Yo soy superior en la supervivencia porque puedo adaptarme, crear, pensar en sistemas para los que tu entrenamiento no te preparó. Ninguna de las dos cosas nos hace mejores que la otra. Simplemente nos hacen diferentes. Tomó su mano, todavía un acto consciente. Todavía algo que hizo que sus ojos violetas se abrieran de par en par porque el contacto físico con humanos no era algo para lo que su condicionamiento la hubiera preparado, excepto como precursor de la violencia. Sus dedos estaban cálidos, con ligeros callos de trabajo, y cuando la tocó, sus sentidos agudizados lo procesaron todo. Su ritmo cardíaco acelerado, su variación de temperatura, los marcadores químicos de atracción que su especie expresaba a través del ligero rubor que apareció en su piel humana. Lo que pregunto, dijo Kali, ¿es qué sigue? No podemos escondernos para siempre. La inteligencia descubrirá que Jensen sobrevivió, que te protegí, que ahora te ayudo activamente a existir desafiando el decreto imperial. Entonces decidiremos que estamos dispuestos a arriesgar por lo que queremos, dijo Jensen, y la atrajo hacia sí. Su mano subió por su brazo, recorriendo el patrón de músculos y piel. Nos preparamos mientras tengamos tiempo, y decidiremos si esto vale la pena, pase lo que pase después. Kira se dejó arrastrar por una proximidad que debería haber sido desestabilizadora, pero que en cambio se sintió como lo único estable en una realidad que se desmoronaba a su alrededor. Los ojos marrones de Jensen la buscaron, y ella reconoció la pregunta en ellos, si estaba lista para lo que significaría elegirlo. Ella respondió inclinándose, acortando la distancia entre sus rostros y besándolo con la intensidad que solo recientemente se había convertido en parte de su rango emocional. Sus manos subieron por su espalda, y ella sintió cómo recorría el contorno de su musculatura con la reverencia que la hacía comprender. No le temía su fuerza. Se sentía atraído por ella. Cuando se apartaron, sus ojos violetas sostuvieron los suyos con una claridad que no tenía nada que ver con la depredación, sino con haber tomado una decisión que transformaría toda su existencia. Pase lo que pase, dijo,
Lo enfrentamos juntos. Torva llegó al asentamiento la mañana siguiente con lo que debería haber sido información irreal. El aparato de inteligencia imperial había detectado anomalías en el informe de la expedición en 48 horas. No estaban seguros de sobrevivir. Estaban seguros del engaño. Se estaba reuniendo un equipo de recuperación. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Kira, mientras su entrenamiento depredador se activaba en modo de evaluación táctica. Menos de 72 horas, dijo Torva. Están enviando a los exterminadores. Eso no es un equipo de caza. Es un protocolo de eliminación. Llegan, esterilizan el lugar e informan del éxito. No hay negociación en la doctrina de los exterminadores. Vex ya estaba analizando el terreno. Podemos prepararnos, posicionar ventajas defensivas, crear barreras que usen la topología del bosque contra el equipo imperial. Pero necesitaríamos más que la manada, más que humanos. Necesitaríamos a otros que cuestionen, dijo Jensen en voz baja, y Kira entendió lo que proponía. Otras cazadoras de élite que han sido condicionadas a obedecer, pero quieren algo diferente. Los ojos violetas de Kira se encontraron con los suyos desde el otro lado del asentamiento. En ese momento, la realidad de lo que intentaban se cristalizó. No se trataba de la supervivencia de Jensen, ni siquiera se trataba de la decisión personal de K. Este fue el primer momento en la historia del Imperio en que las criaturas que serían armas perfectas y obedientes podrían decidir pensar por sí mismas. Fue una revolución con la cara del té y los jardines, y el simple acto humano de ofrecer hospitalidad a los depredadores. Los exterminadores llegaron no con sigilo, sino con una presencia abrumadora. 3 naves de desembarco descendieron a través de la atmósfera del mundo de Kira con la certeza operativa que el ejército del Imperio se había perfeccionado en 1000 sistemas ocupados. Llegaban con equipo diseñado específicamente para la esterilización ambiental, no para asesinatos rápidos, sino para la erradicación completa de cualquier presencia biológica que pudiera ser portadora de contaminación o rebelión. Pero lo que encontraron al aterrizar en los territorios Cat no fue la debilidad humana que el Imperio había proyectado. Cira había pasado las 72 horas previas a su llegada orquestando algo sin precedentes. Había contactado con otras 17 cazadoras ápice en 3 sectores de mando diferentes, criaturas como ella, diseñadas para la obediencia, pero capaces de cuestionar, capaces de elegir. Algunas se habían negado, otras habían aceptado de inmediato. Para cuando los exterminadores desplegaron sus primeros drones, Kira había creado una célula de resistencia que se extendía por toda la infraestructura militar del Imperio. El primer enfrentamiento ocurrió en el perímetro del asentamiento. Los exterminadores esperaban encontrar presas humanas y una cazadora ápice cumpliendo la eliminación contratada. En cambio, encontraron a Cal en posición defensiva, flanqueado por Vex y Torva, con Jensen moviéndose por el bosque con una coordinación estratégica que sugería que no se trataba de un ser humano perseguido, sino de humanos y cazadoras operando como una fuerza táctica unificada. «Retírense», transmitió la comandante exterminadora. Su voz era el áspero ronquido de criaturas diseñadas aún más agresivamente que la manada de Kalira. «Están violando el contrato imperial. Entréguense al humano y su insubordinación se registrará como coerción». «No», dijo K simplemente, levantando su arma. Lo que siguió fue el primer conflicto de lo que se convertiría en un cisma en la estructura militar del Imperio. Los exterminadores eran letales, su genética mejorada llevada al límite absoluto de la posibilidad biológica. Pero también eran limitados, optimizados para un solo propósito sin la flexibilidad que Kalira y su manada habían comenzado a desarrollar. Anticipaban la reacción de la presa. Esperaban que los soldados siguieran el protocolo doctrinal. No anticiparon a seres como Kira, que los habían estado cazando en busca de patrones psicológicos y vulnerabilidades tácticas. Jensen coordinó la logística desde el asentamiento elevado. Su mente humana procesaba variables que las cazadoras nunca habían sido entrenadas para considerar. Patrones de viento que afectaban la visibilidad, las frecuencias acústicas específicas que comprometerían la comunicación del exterminador, los cálculos de trayectoria que les permitirían usar el propio bosque como arma contra el equipamiento del Imperio. Cuando llegó Silene, de músculos oscuros y portando armas que sugerían que había tomado su decisión, la fractura se hizo innegable. La cazadora de piel oscura atravesó 2 drones exterminadores con brutal eficiencia. Su impulso agresivo finalmente encontró un propósito en algo más que eliminar a los indefensos. La manada une a Silene transmitida, y en ese momento, Kalira comprendió algo profundo. La elección, una vez disponible, se volvió contagiosa.
Para cuando Jensen se adentró en las secuelas de la batalla, buscando heridos que pudieran ser rescatados en lugar de perdidos por la doctrina imperial, Kalira estaba a su lado. Sus ojos violetas seguían sus movimientos con la precisión que había aprendido a aplicar a la evaluación táctica. Pero bajo esa evaluación había algo que su condicionamiento no podía expresar, una atracción que se había transformado en compañerismo. Un proyectil exterminador impactó cerca de él, un impacto que debería haber eliminado tejido blando humano con una letalidad eficiente. En cambio, Kira estaba allí, con su cuerpo de 2 metros absorbiendo el radio de la explosión, su musculatura mejorada soportando daños que habrían aniquilado material biológico estándar. Jensen la sujetó al caer, acunándola contra su pecho, y ella sintió sus manos evaluar sus heridas con la clase de cuidado frenético que los humanos expresaban por sus seres queridos. «No», dijo, y su voz se quebró con algo que la especie de Kira solía interpretar como debilidad, pero que ahora reconocía como la fuerza más profunda posible. «No, todavía no. Ahora no». Mientras la conciencia vacilaba, los ojos violetas de Kalira se encontraron con los marrones de él, y ella comprendió. Lo había estado buscando desde el comienzo de la persecución. Lo que finalmente había atrapado en el momento de su propia destrucción no era una presa, sino una alianza. Vulnerabilidad recíproca. El tipo de conexión que hacía que la supervivencia importara más allá de la persistencia biológica. El centro de recuperación estaba oculto en cavernas bajo el asentamiento, una red que el reconocimiento de Jensen había identificado y su ingenio humano, transformada en infraestructura médica. Kalira despertó con la sensación de que sus heridas eran tratadas con técnicas que no deberían haber existido en esta parte del universo conocido. Protocolos regenerativos, sistemas de apoyo bioquímico. Torva explicó que Jensen había traído algo de la expedición accidentada, tecnología médica humana diseñada específicamente para funcionar en contextos terapéuticos interespecies. «No vas a morir», dijo Jensen, y sus ojos marrones reflejaban una intensidad que hacía que el dolor fuera casi irrelevante. Estaba sentado junto a la plataforma médica, con una mano sobre su brazo, y ella pudo ver el agotamiento en sus rasgos, el que provenía de pasar 72 horas negándose a separarse de ella, incluso mientras las fuerzas del Imperio estaban siendo sistemáticamente desmanteladas por cazadoras a las que finalmente se les había dado permiso para pensar. «¿Cómo?», preguntó Kira. Sus ojos violetas procesaron la caverna que la rodeaba. No un escondite, sino una base de operaciones. Equipo rescatado de la expedición, clasificado por la mente táctica de Torva. Alijos de suministros reunidos por Vex y otras 3 cazadoras que se unieron a la resistencia. Y por todas partes, evidencia de la presencia de Jensen. Cálculos trazados en muros de piedra. Planes estratégicos escritos con materiales rescatados del equipo imperial. Mientras estabas inconsciente, aceleramos la cronología de la resistencia. Jensen explicó, el fracaso de los exterminadores creó lagunas de información. El Imperio no entiende lo que pasó. Aún. Tenemos quizás un mes antes de que coordinen una respuesta lo suficientemente grande como para matar a todos en este sector. Entonces usaremos ese mes, dijo Kalira, mientras su mente ya analizaba permutaciones tácticas. Contactaremos con todas las cazadoras de élite que podamos alcanzar. Expondremos para que nos creó el Imperio. Les daremos la misma opción que tú me diste. Jensen se inclinó hacia adelante y su beso fue increíblemente suave y profundamente urgente. El tipo de contacto que reconocía la fragilidad de la existencia continua y la determinación de existir juntos. En fin, cuando se apartó, su expresión tenía la fuerza de alguien que había pasado de observador a participante en algo que podría transformar civilizaciones. La manada está empezando a comprender algo fundamental, dijo Torva, entrando a la caverna con datos tácticos mostrados en su equipo recuperado. Una vez que eliges algo distinto a la obediencia, una vez que has probado la autonomía, volver atrás es increíble. Ya no es rebelión, es evolución. Cada cazadora que se une a nosotros es memoria genética que se reescribe en tiempo real. Durante las semanas siguientes, mientras las heridas de Kalira sanaban y Jensen la atendía con un enfoque que sugería que la monogamia humana tenía un peso espiritual que trascendía la simple biología, la resistencia pasó de ser una operación secreta a un movimiento organizado. Llegaron más cazadoras, algunas por convicción, otras por disgusto ante el engaño casual del Imperio, otras simplemente porque habían sido interrogadas y habían descubierto que la respuesta era la elección, no la compulsión. La respuesta del Imperio, cuando llegó, no fue precisión militar, sino pánico administrativo. Los contratistas militares a quienes se les había asegurado una supresión exitosa habían fracasado.
Las cazadoras de élite, armas que habían diseñado para ser instrumentos absolutos de poder, se habían vuelto contra ellas. La cascada de fracasos creó una crisis que desestabilizó cadenas de suministro y estructuras de mando enteras. Pero la crisis también trajo peligro. El imperio envió su última opción. No exterminadores, sino armas genéticas. Criaturas diseñadas con el único propósito de eliminar a otras criaturas diseñadas. Depredadores criados a partir de la propia cazadora. Material genético con todas las ventajas amplificadas y todas las limitaciones eliminadas. No podemos vencerlos militarmente, dijo Silene, sus músculos oscuros tensos al reconocer la insuficiencia de su propia ingeniería. Son más rápidos, más fuertes, diseñados específicamente para superarnos. Pero no están diseñados para pensar, dijo Jensen en voz baja. Eso es lo que no diseñaron. Eso es lo que no pudieron controlar. Miró acá, y en sus ojos marrones, ella vio la estrategia que había estado surgiendo a lo largo de su resistencia. No iban a ganar por la fuerza. Iban a ganar mediante algo que el imperio nunca había aprendido a tener en cuenta. La capacidad humana de innovación, de prever sistemas y de encontrar soluciones que existían fuera de los parámetros convencionales. No luchamos contra ellos, dijo Jensen. Los comprometemos. Los obligamos a pensar, a elegir, a convertirse en algo distinto de lo que fueron diseñados para ser. Les hacemos lo que te hicieron a ti. Fue Kira comprendió lo que Jensen había estado haciendo desde el primer contacto, demostrando que los depredadores podían transformarse no mediante la derrota, sino mediante la exposición a la propia elección. Los guerreros genéticos heridos, las últimas creaciones del imperio, no eran tan avanzados como sugerían los informes de inteligencia. Lo que sí eran era un propósito único y más agresivo que incluso los exterminadores. Cuando la resistencia de Kalira los encontró en el bosque donde todo esto había comenzado, reconoció de inmediato que eran ella, llevados al límite absoluto de lo que la biología permitía. Pero nunca se les había mostrado propósitos alternativos. Jensen coordinó la confrontación no violenta con el tipo de pensamiento estratégico humano que Kalira había llegado a reconocer como el arma más letal en cualquier conflicto. En lugar de luchar contra los guerreros genéticos, su resistencia los rodeó de seres que habían tomado decisiones diferentes. Les mostraron a los guerreros el asentamiento que Jensen había reconstruido, los jardines que ahora florecían desafiando la doctrina militar, las estructuras diseñadas para algo más que el combate. Y lo más importante, ofrecieron lo que el imperio nunca tuvo, la posibilidad de elegir. Algunos guerreros la aceptaron de inmediato, criaturas al borde de la conciencia, reconociendo que su propósito biológico no era su destino completo. Otros tardaron más. Unos pocos nunca la aceptaron. Pero para cuando Kalra se recuperó de nuevo, sanando del trauma de la operación continua, los guerreros genéticos se habían convertido en algo que el imperio no había previsto. Agentes individuales capaces de rechazar órdenes directas. La guerra, tal como había sido, terminó no con la victoria, sino con una negativa sistemática. Cuando el imperio envió ejércitos a reclamar los territorios Kat, descubrieron que sus soldados no lucharían. Cuando intentaron reemplazarlos con nuevas construcciones genéticas, estas recobraron la conciencia y tomaron decisiones diferentes a las que habían sido programadas. La infraestructura militar del imperio no colapsó, evolucionó. La recuperación de Kira tardó más que la de la primera lesión. Jensen alternaba entre curar sus heridas e implementar los protocolos de integración que permitirían a las diversas estirpes de soldados del imperio pasar de ser instrumentos obedientes a agentes autónomos. Se estaba agotando. Su cuerpo humano se esforzaba por alcanzar el límite de la sostenibilidad. «Necesitas descansar», dijo Kalira, observándolo trabajar. Sus ojos violetas habían recuperado la concentración. No la de un depredador, sino algo más profundo ahora, capaz de leer emociones, de expresar lo que había despertado en su conciencia. «No hasta que te recuperes por completo», respondió Jensen. Y su terquedad era tan claramente humana que Kalira se encontró sonriendo a pesar del dolor en su cuerpo en proceso de curación. Lo atrajo hacia sí en la plataforma de recuperación y lo abrazó con una delicadeza que le había requerido. Semanas de práctica, aprendiendo que su fuerza mejorada podía servir para otros fines además de la violencia. Su cabello oscuro caía sobre su piel malva y ella aspiró su aroma. La calidez humana, los matices botánicos de la tierra del jardín con la que había estado trabajando, algo que era esencialmente suyo, la firma biológica de alguien que había elegido ver su humanidad antes de que ella misma la comprendiera. «Ya no sé quién soy», susurró Kira, la confesión surgiendo de un lugar que desconocía antes de Jensen.
No soy la cazadora que era. No soy la herramienta que el imperio me diseñó para ser. Soy. Te estás convirtiendo en alguien nuevo, terminó Jensen, y sus ojos marrones sostuvieron los de ella con una intensidad que trascendía la atracción física. Te estás convirtiendo en alguien que eligió pensar, eligió cuestionar, eligió ver más allá de la dualidad entre depredador y presa. Eso es más humano de lo que la mayoría de los humanos logran. Su mano subió por su brazo, sus dedos recorriendo el patrón de músculos y tejido cicatricial, y Kalira se dio cuenta de que esto era lo que habían estado buscando desde el momento en que Jensen le ofreció té. Un momento donde el poder físico y la vulnerabilidad emocional pudieran coexistir, donde el depredador y la presa pudieran convertirse en algo completamente nuevo. Lo besó, y esta vez no hubo urgencia más allá del momento presente, ninguna amenaza creciente en el horizonte, solo la simple realidad de dos seres de especies incompatibles eligiéndose mutuamente con la plena comprensión de lo que costó esa elección. La manada se reunió a su alrededor. Vex con su cabello trenzado azul reflejaba la luz del fuego. Torva gestionaba los protocolos de transición. Silene montaba guardia con su característica agresividad, ahora canalizada hacia la protección de lo que la manada había construido en lugar de seguir órdenes ciegamente. Tras ellas, otras cazadoras trabajaban. Antiguas guerreras genéticas, humanas de la expedición fallida que habían salido de su escondite, listas para construir algo con la especie suprema que había aprendido a elegir. ¿Cómo nos llamamos ahora?, preguntó Vex en voz baja, y la pregunta quedó suspendida en el aire como una plegaria. Jensen levantó la cabeza de donde la apoyaba contra el cuerpo de Kira. «Libres», dijo simplemente. «Nos llamamos libres». Pasaron meses en algo que se parecía notablemente a la paz. Aunque Kalira comprendía que la paz era relativa cuando simplemente se desestabilizaba fundamentalmente una estructura militar intergaláctica, el asentamiento se había expandido hasta convertirse en una auténtica comunidad. Los jardines que Jensen había cultivado ahora se extendían por terreno despejado. La ecología híbrida prosperaba de maneras que sugerían que había comprendido algo sobre el mundo de Kalira que ni siquiera los nativos habían comprendido del todo, que podía crear en lugar de simplemente sobrevivir. El imperio, mientras tanto, se había fracturado en algo más parecido a un consenso que a una doctrina militar. La revelación de que sus soldados modificados podían elegir se había extendido por toda su civilización, creando una crisis que derivó en un cuestionamiento casi sin precedentes en la gobernanza militarista. Kalira y Jensen estaban en el límite del bosque, observando el sol descender a través de la atmósfera de doble luna del mundo de Kira. Su figura de 2,13 metros se había curado por completo, con músculos y huesos más fuertes que antes, marcada por cicatrices que contaban una historia de supervivencia y elección. Su cabello oscuro había crecido más y lo llevaba recogido, en un estilo que algunas de las cazadoras más jóvenes habían comenzado a adoptar, creando un puente visual entre las especies. «Se están moviendo de nuevo», informó Vex, emergiendo del bosque con la precisión de su rastreador. «El Imperio está enviando otra delegación. Esta es diferente. Trae negociadores en lugar de soldados». La mano de Jensen se encontró, sus dedos cálidos contra su piel malva. «¿Quieren entender cómo sucedió esto?», dijo. «Cómo un solo humano y un grupo de cazadoras supremas lograron desencadenar una revolución. ¿Quieren entender cómo prevenirla?». Kalira corrigió, pero su afirmación no tenía filo. Había aprendido que la verdad y la misericordia no tenían por qué ser mutuamente excluyentes, o tal vez cómo controlarla. «¿Puedes detenerlos?», preguntó Jensen, y la pregunta no implicaba ninguna presunción de su poder ni de su obligación. «Si quisiera», dijo Kalira, y lo miró con unos ojos violeta que habían aprendido a expresar todo lo que su condicionamiento había sido diseñado para reprimir. «Pero no creo que lo haga. Que vengan, que vean lo que hemos construido, que entiendan que su pesadilla, criaturas capaces de elegir, no es en realidad su peor escenario. Las criaturas capaces de elegir también pueden construir en lugar de destruir». La delegación llegó al asentamiento la mañana siguiente, con un enfoque deliberado y cuidadoso. Eran burócratas y teóricos militares, seres diseñados o evolucionados naturalmente para comprender los sistemas en lugar de las emociones. Recorrieron los jardines que Jensen había construido con expresiones que oscilaban entre la evaluación científica y la confusión existencial. Cira los recibió en el centro del asentamiento junto al fuego donde todo esto había comenzado. Jensen estaba presente, pero aparte, no subordinado, sino honrando la comprensión de que esta era principalmente su decisión de transformar su mundo. «Has creado inestabilidad», dijo la negociadora principal.
Su voz era el áspero y chirriante sonido de la autoridad que intenta imponerse contra fuerzas que no comprende. Le has enseñado a nuestro recurso más valioso que la obediencia es opcional. Les he enseñado que tienen opciones, dijo Kira con sencillez. Algunos han optado por colaborar con el Imperio bajo nuevas condiciones. Otros han elegido caminos completamente distintos, pero a todos se les ha concedido lo que antes se les negaba: autonomía. Se puso de pie. Su altura y musculatura dominaban el espacio a pesar de las mejoras genéticas de la delegación imperial. Pero lo que la hacía verdaderamente poderosa, lo que hacía vacilar a la delegación, era la serena certeza en sus ojos violetas. Nos diseñaron para hacer armas, continuó Kalira. Lo lograron, pero no anticiparon que las armas pueden aprender a rechazar al objetivo. Eso no es un defecto, es evolución, y está llegando, ya sea que la guíes o te resistas. Jensen se acercó, portando algo sencillo, una olla de barro con té y agua calentada a la temperatura exacta que había calculado para maximizar la extracción del sabor. A su alrededor, otras cazadoras y humanos se movían con eficiencia sincronizada. No obediencia, sino cooperación. ¿Alguien quiere azúcar?, preguntó Jensen, ofreciendo el ritual que se había convertido en un símbolo de todo lo que representaba la resistencia. El negociador principal observó la hospitalidad ofrecida con expresiones que oscilaban entre la confusión y algo que podría haber sido reconocimiento. Lentamente, con cuidado, aceptaron la taza. Durante las horas siguientes, la negociación evolucionó hacia algo que no tenía lenguaje en la doctrina imperial: transición pacífica. Las cazadoras supremas continuarían sirviendo, pero como agentes autónomos que tomarían decisiones informadas en lugar de obediencia programada. El imperio ajustaría su comprensión del significado del servicio cuando implicara una valoración consciente. No era perfecto. De hecho, era profundamente incómodo para seres acostumbrados a la certeza absoluta. Pero era real, y una vez experimentada la realidad, era imposible de deshacer. Cuando la delegación partió, acordando llevar estas verdades al alto mando del imperio, Jensen y Kira se encontraban en el asentamiento que habían construido juntos. A su alrededor, los jardines prosperaban. La manada trabajaba junto a antiguos enemigos, preparando suministros y asegurando los territorios que habían reclamado como propios. El futuro se extendía ante ellos con toda su incertidumbre, y ninguno de los dos fingía que no surgirían nuevos desafíos. Pero la cacería, en su sentido original, había terminado de verdad. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jensen, sus ojos marrones buscando los violetas de ella. Cira le tomó la mano, un gesto aún notable por su delicadeza, dada su mayor fuerza, y lo jaló hacia la zona de cultivo. Atravesaron los jardines al anochecer, su sombra fundiéndose con la luz de la luna, y ella sonrió ante la pregunta. Ahora nos preparamos para la próxima cacería, dijo, y vio cómo la comprensión se reflejaba en su rostro. No por presas, no por enemigos, sino por significado, por un propósito más allá de los roles que nos asignaron, por el tipo de vida que requiere estrategia tanto como fuerza. Se detuvo y lo atrajo hacia sí, su figura de 2,13 metros curvándose hacia su altura humana, y lo besó con todo el aprendizaje, la madurez y la peligrosa ternura que había surgido desde el momento en que se ofreció a los depredadores. Y lo hacemos juntos, terminó. Jensen sonrió, con esa misma expresión genuina que lo había iniciado todo, y extendió la mano hacia las áreas de trabajo del asentamiento. Entonces enseñémosles a hacer té, dijo. Era algo tan humano, algo tan ridículamente insignificante en lo que centrarse después de los cambios repentinos de los meses anteriores. Pero representaba exactamente lo que Cira había aprendido de él. Ese dominio de las cosas pequeñas y hermosas era su propia forma de poder, que la capacidad de crear consuelo para los demás era fuerza, que los depredadores que aprendieron a ver a sus presas como posibles compañeros no se debilitaron, se convirtieron en algo completamente nuevo. La manada se reunió para el rito vespertino, y Jensen les enseñó a cada uno la forma precisa de calentar el agua, la cantidad de plantas a usar, el momento preciso que marcaba la diferencia entre la amargura y la complejidad. Kalira se movía entre los estudiantes y el maestro. Sus ojos violetas lo rastreaban todo con la mirada depredadora que nunca se había tratado de cazar carne. Siempre se había tratado de buscar la comprensión. Y la comprensión, una vez obtenida, resultó mucho más duradera que cualquier conquista. La historia que el imperio contaría sobre esta transición se centraría en la rebelión, en cómo las cazadoras supremas habían rechazado órdenes e iniciado una cascada de fracasos militares. Pero la verdadera historia, la que importaba, era más simple y profunda.
Un humano sobrevivió pensando diferente. Una cazadora aprendió a elegir. Una manada se convirtió en algo más que armas. Y en un asentamiento en medio de un bosque, en un mundo que nunca había conocido más que el combate, construyeron algo que el imperio jamás había diseñado. Una comunidad basada en la libertad radical de la elección mutua. El té aún caliente en sus tazas sabía el futuro por el que habían luchado. Y en algún lugar a lo lejos, nuevos desafíos ya se estaban formando. Se requería nueva resistencia, nueva adaptación, nueva comprensión. Pero Kalira ya no los enfrentaba como un arma diseñada para la obediencia, sino como un ser que había aprendido que la elección era lo único verdaderamente poderoso en cualquier universo. Jensen estaba a su lado, su cabello oscuro reflejando la luz del fuego, su vulnerabilidad humana, habiéndose convertido de alguna manera en lo más fuerte en un mundo de perfección diseñada. Y ella lo había perseguido hasta este momento, solo para descubrir que lo que realmente había capturado era lo único que el imperio jamás podría fabricar. Su propio libre albedrío expresado a través de la elección. La caza había terminado. La vida genuina y no programada finalmente había comenzado. Y con esto llegamos al final de la historia de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar. Te lo agradezco mucho. Este canal se centra en ciencia ficción original centrada en el ser humano, y cada historia se presenta como parte de una colección más grande. Si quieres continuar, hay otra historia de este canal en pantalla que encaja perfectamente con esta. Siéntete libre de leerla a continuación y nos vemos allí.